Vamos a empezar por ciertos conceptos claves. ¿Qué significa aloinmunización? Significa la generación de anticuerpos en un receptor que pueden provenir de trasplantes de embarazo o de transfusiones. Pero es sumamente importante a la hora de evaluar la aloinmunización al antígeno, que es del donante, ya sea en su densidad. Y vamos a ver dentro de pronto cómo se distribuye el antígeno RH en el eritrocito, las variantes moleculares y la capacidad inmunogénica del antígeno. No es lo mismo que yo reciba un antígeno carbohidrato que reciba una proteína, porque las proteínas la escala, en la pirámide, están en el tope, arriba. Las proteínas son altamente inmunogénicos. Y con respecto al receptor, por supuesto, su sistema inmune en cuanto a su capacidad de reconocimiento por las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad o el estatus inmunológico, como por ejemplo los pacientes falciformes, aquellos que tienen enfermedades crónicas inflamatorias, llámase lupus, por ejemplo, o enfermedades autoinmunes, en el cual su sistema inmune está en un estado de alerta tan alto que son pacientes que en la terapia transfusional tenemos que tener un cuidado importante, una fenotipación, porque pueden generar anticuerpos fácilmente por ese estatus de actividad del sistema inmune. Revisamos rápidamente el sistema AB0. Dependen de una sustancia común que se llama fucosa y a medida que se la van adquiriendo ciertos carbohidratos, estos carbohidratos llamados galactosa o acetilgalactosamina van a generar los antígenos A o B. Como ven, el sistema AB0, los antígenos son de origen carbohidratos. Y el sistema AB0 genera anticuerpos naturales, que lo ponemos entre comillas ahí, porque todos nosotros, los que somos A o B, o grupo 0, o conocido por la gran mayoría, vamos a generar anticuerpos, el O anti-A y anti-B, el A anti-B y el B anti-A. Ojo, miren, el grupo O, predominantemente IgG, que son de paso transplacentario y de alto riesgo de enfermedad hemolítica del recién nacido. En cambio, los A y B van a ser anticuerpos IgM, que desde el punto de vista transfusional, muchísimo cuidado, porque son anticuerpos que fijan complemento hasta C9, que es complejo de ataque de la membrana, y estos van a dar hemólisis intravascular, y por eso un error de transfusión en estos dos grupos va a dar un cuadro severo con CID, fallo renal y riesgo de vida enorme. De tal manera que nosotros cuando desarrollamos los anticuerpos contra cualquier otro antígeno diferente del sistema AB0, debe de haber definitivamente una previa contacto con el glóbulo rojo, pero con el grupo de los antígenos del sistema AB0, estos antígenos, como ven en la diapositiva, aparecen ahí entre los 6 meses de vida, haciéndose altos hasta los 5 o 10 años de vida. Pero ¿de dónde vienen? O de antígenos eritrocitarios que han pasado, o que son muy pocos, o de antígenos similares. Esto se llama mímica molecular, que vienen de polen, alimentos, bacterias y virus. Por eso se llaman anticuerpos naturales, porque en el sistema B0, yo soy grupo B, no me han transfundido, obviamente no he estado embarazado, y eso significa que yo sí tengo anticuerpos anti-A porque me he expuesto a estos antígenos que nos provocan que tengamos ya anticuerpos naturales. El resto de los antígenos sí necesitan de una exposición previa con eritrocitos. Y hablábamos de la aloinmunización. Y la aloinmunización dependía de 3 cosas, dijimos. La densidad del antígeno, la naturaleza antigénica, y si vemos aquí, la densidad de la estructura del RH cruza hasta 12 veces la membrana del eritrocito, de tal manera que está altamente fijo a la membrana del eritrocito. Y necesita de otros genes para codificar los otros alelos, como el C mayúscula chica y E mayúscula y E minúscula.
diferentes teorías de cómo se da la distribución de estos genes. La más reciente, 1991, de Collin, y dice que se da esta distribución en 2 tipos de genes, pero al final cada una de estas teorías codifica para esta combinación de hasta 56 posibilidades de antígenos que son necesarios ser tipificados a la hora de iniciar la terapia transfusional o el estudio de un paciente con enfermedad hemolítica del recién nacido. Estos antígenos RH, que es lo que nos trae aquí en el caso clínico, empiezan a ser visibles o encontrados en una forma muy temprana cuando la eritrogonia todavía está en médula ósea. Con esto ya empezamos a aclarar un poco la pregunta ¿por qué tuvo anemia la niña? ¿Sí? Porque estos ya se expresan dentro de las partes en el que todavía se está dando la maduración del glóbulo rojo antes de salir a sangre periférica. Y veamos este punto sumamente importante. Estos antígenos del RH que juegan un papel inmunogénico muy importante en la enfermedad hemolítica del recién nacido, en las anemias hemolíticas autoinmunes o en la reacción hemolítica transfusional, son de suma importancia porque esto al tipificarlos nos permite hacer una adecuada elección del componente globular que vamos a transfundir. Y veamos ahora el fenotipo del recién nacido. Decíamos que era un D positivo, o sea, es un RH positivo, y positivo para el C minúscula. Ahí en rojo, si ustedes ven, en esta población de Inglaterra, solo el 0.06 o el casi 2% de la población tiene este fenotipo eritrocitario. Y veamos el fenotipo de la madre. Tampoco es un fenotipo sumamente frecuente. Alcanza hasta el 17% de la población. Esto nos dice, ojo, cuidado, no es cualquier eritrocito el que vamos a transfundir, sino que el que nos dé la mejor compatibilidad a través del estudio fenotípico del eritrocito. Los anticuerpos, como ustedes saben, son las IgG únicamente las que van a hacer el cruzo transplacentario a través de la porción de la fracción constante de la inmunoglobulina G, la que permite hacer esto. Y ojo, después del RHD positivo, son los antígenos RH C minúscula, el E mayúscula y el antígeno KEL, aquellos que más frecuentemente nos van a dar enfermedad hemolítica del recién nacido grave, y las inmunoglobulinas que más frecuentemente se involucran son las subunidades G1 y G3 de las inmunoglobulinas G. ¿Cómo se presenta la enfermedad hemolítica del recién nacido? De 2 formas muy importantes. La de inicio temprano es lo que vemos en la nursería, ¿sí? Y se manifiesta en los primeros 7 días de vida con una hemólisis como la que vimos, que a 72 horas de nacido tenía una hemólisis importante con un descenso brusco de la hemoglobina, reticulocitosis, hiperbilirrubinemia. Si le mandamos a hacer deshidrogenasa láctica, también va a estar incrementada. Todos estos datos bioquímicos que nos permiten aclarar que tiene una hemólisis. El hecho que tenga un CUMS negativo no quiere decir que no sea una enfermedad relacionada a anticuerpos. Es importante hacer un ulterior estudio. Pero también existe en la enfermedad hemolítica del recién nacido la anemia de inicio tardío, presente después de las primeras 2 semanas de vida, y se debe a que estos anticuerpos también destruyen los precursores eritroides que, como vimos en el sistema RH, están presentes ya desde las formas tempranas, inclusive en las unidades formadoras de colonias de eritrocitos. Ojo, esto fue la respuesta a la anemia que llegó a los 50 días, ¿no? Y es por lo cual nosotros tenemos que estar muy pendientes. Existen ciertos protocolos de uso de eritropoyetina. Adelante los vemos. De tal manera que también es de suma importancia que una madre que ha sido identificada previamente, y para ello la historia clínica es fundamental, ver los riesgos que ha tenido, ya tuvo en el segundo embarazo un primer niño ictérico
un aborto, que eso es una gran posibilidad de sensibilización a los eritrocitos de los recién nacidos o de los bebés, ¿sí? Y eso una alta estimulación para el desarrollo de anticuerpos de la madre, o sea, una alta estimulación inmunogénica. El análisis de la leche materna es de suma importancia porque pueden continuar pasándole anticuerpos a su recién nacido y mantener, así como en infusión continua, la hemólisis, ¿sí? La capacidad de hemólisis. Por eso es importante que toda madre que tenga estos riesgos sea analizada en el contexto de enfermedad hemolítica del recién nacido, porque estos pueden pasar a través de la leche materna. ¿Qué evaluación proponemos para estos pacientes? En el caso de que tengan títulos menores a 1 en 32, se tomarán algunas medidas, salvo que en las evaluaciones se empiezan a detectar datos de hemólisis. Pero toda mujer que tenga más de 1,32 de títulos deben valorarse en los centros de experiencia para el tratamiento de la enfermedad hemolítica del recién nacido por cuantificación de anticuerpos, ya sea por test de antiglobulina mediada por enzimas, con una correlación clínica de la enfermedad del feto, eso es sumamente importante, y valores superiores a 1 microgramo por mililitro presuponen la afección fetal. Y eso obliga a hacer un estudio del feto. Y ese estudio puede ser invasivo o no invasivo. Pero es importante evitar también la punción coriónica porque esto nos va a aumentar también más riesgos antigénicos y para ello es importante hacer dos cosas, o con la placenta madre o con el feto. Polihidramnios y edema placentario son signos ecográficos precedentes de hidrops fetalis. Pero en el feto hidrópico, el halo cefálico, derrame pleural o pericárdico, o ascitis o hepatomegalia, esos van a ser signos importantes de que ese embarazo muy probablemente tendrá que suprimirse de forma temprana. Un tanto invasivo, que es el estudio de espectrofotometría de líquido amniótico, las curvas de Lyell, que los conocen muy bien los neonatólogos, pero técnicas ecográficas del Doppler de la arteria cerebral media en el feto son sumamente importantes. Esto lo hacemos también con los pacientes con anemia de células falciformes. Recuerden que físicamente la velocidad depende también de el diámetro, pero la viscosidad también. Esto aumenta la velocidad de un fluido, de tal manera que al tener anemia el feto, la velocidad del flujo sanguíneo en las arterias va a ser elevada y por eso el incremento en la velocidad de la arteria cerebral media va a ser un signo ecográfico no invasivo de anemia en el feto y esto nos obliga a plantearnos las posibilidades de evacuar al niño, obviamente con la maduración pulmonar, e inmediatamente hacer un plan estratégico, lo hemos hecho en algunos lugares, de hacer una transfusión, inmunoglobulinas y mejorar un poco con la fototerapia, evitando en algunas veces inclusive la exsanguiniotransfusión, cosa que se puede hacer en nuestro medio de forma muy buena. La evaluación postnatal, obviamente, del recién nacido es sumamente útil con la prueba de Coombs y el rastreo de anticuerpos irregulares en la madre y el bebé y el fenotipo del glóbulo rojo materno y fetal, que es algo que ha venido a cambiar notablemente. Perdón si hablo de algo personal. Antes de estudiar hematología tuve lo mismo con mis hijas, en enfermedad hemolítica del recién nacido, también por antígeno C. Y desde el advenimiento del fenotipo pudimos darnos cuenta cuáles eran los riesgos que estábamos teniendo. Un flujograma importante para la madre, no olvidemos a la madre, si no atendemos a la madre de forma temprana, pues entonces vamos a tener estas situaciones. Obviamente solo tenemos la anti-D, en este caso
Simplemente lo que teníamos que haber hecho es una monitorización temprana del recién nacido, más bien dicho del feto, perdón, corrijo, y plantear la posibilidad de sacarlo antes. Afortunadamente no tuvo un impacto tan grande al momento del nacimiento, pero sí al menos tener una preconcepción del tipo de casos que tenemos para hacer una intervención sumamente más temprana a la hora del nacimiento. Las madres que tienen anticuerpos positivos con títulos elevados pueden recibir entre las primeras 28 a 32 semanas su primera dosis de globulina anti-D y no olvidar en las primeras 72 horas postparto dar la segunda dosis. Con respecto a la exsanguíneo-transfusión, si se elige como parte de la terapia en el recién nacido con aloinmunización anti-D, el concentrado de hematíes será del mismo grupo del recién nacido con un factor RH negativo. Estamos hablando de un anti-D, entonces ahí estamos bastante bien. En caso de incompatibilidad por el grupo AB0, el concentrado de hematíes sería del grupo O con un factor RH igual al recién nacido. Antes decíamos todo RH negativo, ¿no? Hoy tenemos con el fenotipo, podemos hacer esta diferenciación para dar una mejor atención, disponibilidad de concentrados, que es un punto sumamente importante a la hora de la decisión de la exsanguinotransfusión. En la hiperbilirubinemia no inmunitaria, ya sea por otras causas, la sangre se cruza con los hematíes y el plasma del recién nacido porque existen otras indicaciones no inmunitarias de realizar exsanguíneo-transfusión. Y finalmente, puntos muy importantes desde el punto de vista de elección del empacado, del glóbulo rojo empacado, tiene que ser en menos de 5 días porque esto evita el depósito de potasio, ¿verdad? Que es el principal electrolito intracelular que tenemos. La curva de la hemoglobina se disocia porque se pierde 2,3-difosfoglicerato y es hasta que entra nuevamente al sistema circulatorio en que el eritrocito empieza a ganar nuevamente 2,3-difosfoglicerato. El perder 2,3-difosfoglicerato hace que la hemoglobina acrete el oxígeno y entonces lo único que estamos metiendo es carga eritrocitaria. Por eso es sumamente importante tomar en cuenta esto de la antigüedad del grupo del eritrocito, perdón. Desleucocitación, sumamente importante. ¿Qué ganamos con la desleucocitación? Reducción de citomegalovirus, la sensibilización contra los antígenos leucocitarios humanos y la tercera importancia de la desleucocitación es la disminución de las reacciones febriles no hemolíticas asociadas a la transfusión. En los recién nacidos inmunocomprometidos y menos de 2.000 gramos, sería interesante hacer la irradiación de los productos eritrocitarios o sobre todo en los pacientes que van a recibir trasplante o inmunosuprimidos, porque esto reduce notablemente el riesgo de la enfermedad de injerto contrahospedero. Finalmente, ¿qué ha causado la persistencia de la anemia del paciente? Primera pregunta. ¿Por qué los glóbulos rojos negativos fueron incompatibles? Usar inmunoglobulinas en la enfermedad hemolítica del recién nacido. Contestémonos las preguntas. La anemia persistente, hemólisis de eritrocitos, la destrucción de los eritroblastos, y recuerden que llegó a los 50 días de vida donde empieza a expresarse ya la anemia fisiológica del recién nacido por resistencia a la eritropoyetina, la inflamación de todo el contexto previo y la otra cosa sumamente muy importante, ojo, nació de 2.700, ni frondosa ni flaquita, pero ganó peso. Ganó peso en los primeros 50 días de vida y eso significa tener que aumentar masa eritrocitaria. Y si tuvo hemólisis, tuvo que recuperar más cantidad de lo que hubiera tenido que recuperar de eritrocitos. Y eso hace que tenga los recién nacidos, después que tienen ese crecimiento rápido postnatal, consumen más del pool de hierro que deberían de tener. Y el otro punto importante, recuerden que estuvo en una unidad de cuidados intensivos y esto provocó también extracciones por venopunción y esto hace que también la masa eritrocitaria se vaya. 5 puntos importantes para explicar
la anemia persistente de esta recién nacida. Afortunadamente, después de la transfusión, nos fue sumamente bien. Por ahí podemos después sentarnos a hacer mesas de trabajo, uso de EPO en el recién nacido para los que evitar la enfermedad hemolítica tardía del recién nacido, muy bien explicado por este grupo español, en el cual sí ellos administran la eritropoyetina, sobre todo porque están claros de que va a existir la anemia tardía del recién nacido en estos pacientes que han tenido, sobre todo, hemólisis severa. Y finalmente, ¿por qué los RH negativos fueron incompatibles? Veamos, el fenotipo del paciente es C grande negativo, E grande negativo, C chica y E chica positivo. La niña tenía circulando anticuerpos anti-C de la madre. Y veamos aquí en este cuadro, este es el fenotipo de todos los pacientes RHD negativos que fueron los que se eligieron para la transfusión. Y si vemos enmarcados en cuadritos dorados, ¿sí? Aquellos que son C chica negativo, que era lo que teníamos que haber transfundido porque ella tenía anticuerpos anti-C chica positivos, el eritrocito que teníamos que haberle puesto debía ser carente en C chica, ¿sí? Y de esos estamos viendo que solo el 0.0001 o menos del 0.001 o 0.00.9 de los RH negativos son C chica negativo. Básicamente estamos diciendo que la población RH negativo que podría haber sido factible para transfundir a la nena era sumamente rara. No estábamos hablando ni siquiera del 0.1%. Me explico. Eso hace que tengamos que fenotipar a los chicos y a las madres para poder escoger adecuadamente el eritrocito que teníamos que hacer. Simplemente ese estudio inicial del fenotipaje, del rastreo de anticuerpos irregulares, decidió la terapia transfusional. No fue exsanguinada, fue transfusiones simples. Eso todavía mejora mucho más. Recordemos que lo ideal es en la transfusión del recién nacido y lo tienen los hospitales especializados, las famosas Pedipacks que son del mismo empacado, se hacen diferentes alícuotas, hasta 5 si no me equivoco, de tal manera que el recién nacido no recibe, si necesita 5 donaciones, de 5 diferentes donantes, recibe de uno solo que ha sido almacenado y eso reduce notablemente el riesgo de anticuerpos, perdón, de antígenos leucocitarios humanos. Finalmente, pongo aquí un estudio bastante reciente, inmunoglobulinas como tratamiento junto a la fototerapia. Podrán ver ahí en el cuadro que sí, los chicos tratados con inmunoglobulina tuvieron un poco más de anemia, más estancia hospitalaria, pero ¿por qué el grupo inmunoglobulina lo explica a la totalidad del estudio? Es que obviamente estos tenían datos de hiperbilirrubinemia, eran casos más severos, pero sí disminuyó la cantidad de transfusiones que se podían utilizar. Esto no quiere decir que esté escrito en piedra, esto significa sentarnos a hacer protocolos de tratamiento para estos grupos para también minimizar el chance de transfusiones y sentarnos a hacer un trabajo colaborativo como el que se hizo en esta paciente, que realmente estoy muy orgulloso del equipo del hospital de especialidad que la estuvo tratando porque se advirtieron de forma temprana para hacer el manejo que afortunadamente nos fue bastante bien, tal vez un poco del gap de llegar a nuestra consulta nuevamente. Finalmente, esto se los tenía así como un as bajo la manga. Obviamente estudiamos a la familia GE. ¿Quién fue el responsable de dar todos los antígenos? Fue el papá, ¿verdad? Ahí el padre es C chica positivo, la mamá es C chica negativo, su primer hijo, porque los estudiamos, son C chica positivo. Por eso la segunda hija tuvo enfermedad hemolítica del recién nacido. Ya con esto era suficiente como para que
embarazos ulteriores la señora tuviera un estudio de un hospital especializado. El aborto, obvio, no se pudo estudiar, pero eso ya se supone que nos iba a dar mayor sensibilización y luego, por supuesto, la niña en estudio también heredó el C chica positivo del padre y esto ya fue así la gota que derramó el vaso en cuanto a la inmunogenicidad. Con eso terminamos la plática sin quererles dejar mensajes que nos tenemos que llevar a la casa. Un historial clínico de la madre y del recién nacido es de suma importancia. ¿Sí? Les digo por experiencia personal, mi primera hija hizo enfermedad hemolítica del recién nacido, aún todavía no tenía la preparación en hematología. ¿Y cuál fue la fuente? Una caída, un abrupcio de placenta, suficiente para hacer enfermedad hemolítica en el primer bebé, siendo ORH positivo, ambas. Pero heredaron de mí también el C chica positivo. Fenotipo eritrocitario es sumamente importante en el manejo de la enfermedad hemolítica del recién nacido. Mayor con notariedad en las niñas, obviamente. ¿Por qué? Porque ellas van a ser futuras madres, pero también en el paciente que va a ser sujeto a múltiples transfusiones. El trabajo en equipo con banco de sangre es de suma importancia para hacer el estudio inmunohematológico, elección del hemocomponente adecuado de acuerdo al fenotipo, alícuotas de un solo donador, leucorreducción, almacenamiento. Toda esta es tecnología que afortunadamente la podemos gozar en nuestro país, ¿sí? Y esto hace la diferencia en el manejo transfusional de nuestros pacientes. No se les olvide, por favor, suplementar con hierro a todo prematuro o a aquel niño que ha tenido una pérdida importante de eritrocitos, ya sea por sangrado, ya sea por índole quirúrgico, lo que ustedes quieran, o por hemólisis. Y por favor, toda madre con riesgo debe de ser sujeta de investigación, sin lugar a duda. Algunas veces podríamos tener pérdidas de los recién nacidos o pérdidas fetales, pero si nos ponemos así a hacer un estudio muy importante de el historial clínico de las madres, podemos llegar a tener finales muy buenos, pronósticos muy buenos de estos recién nacidos.